Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo en este momento. Eh, el día de hoy tenemos una muy interesante exposición sobre el rol de las asociaciones de consumidores en el ámbito, su ámbito de acción y sus procedimientos de denuncia, que veremos es bastante amplio y donde obviamente hay un enorme espacio público de participación ciudadana y obviamente dentro de los ciudadanos lo político. Tenemos hoy día invitado a exponer a nuestro correligionario Patricio Cornejo González, quien es abogado, contador, auditor, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mayor, diplomado en Derecho de Consumo de la Universidad de la Frontera, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad Mayor, en la sede de Temuco, y además es fundador y abogado litigante de la Fiscalía del Consumidor, que es una figura muy interesante y también le ha dado una experiencia muy especial en este ámbito, que él seguramente nos explicará. Puede participar en muchas cosas que uno ni se imagina. Normalmente piensa que va a ir a alegar del televisor, pero también hay un tema del medio ambiente que se puede ver, salud, educación, las AFP, en fin, las ISAPRE. Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden enfrentar con esta figura jurídica, que veremos también cuáles hay, cómo funcionan y eventualmente cómo se hacen. Así que muy bienvenido, Patricio. Esperamos que sea una bonita jornada el día de hoy y te dejo con la palabra para que saludes y puedas empezar tu exposición. Bienvenido a las tertulias radicales. Buenos días, correligionarios, y feliz de poder estar en esta tertulia radical, ya que uno de los principios y valores esenciales del partido es la igualdad. Y de hecho fue uno de los factores relevantes como para poder inscribirme en el partido, puesto que la igualdad es uno de los derechos humanos que debiera prevalecer no solamente en el partido, sino que en una sociedad moderna como en nuestra república. El presente exposición surgió a través de hacer un trabajo en la universidad de cómo funcionaban las asociaciones de consumidores a nivel nacional. La asociación de consumidores más famosa y que tiene más reconocimiento nacional es una institución que se llama CONADECOS, donde el presidente es don Hernán Calderón. Ellos llevan 28 años defendiendo los derechos del consumidor, y incluso ellos nacieron antes de la ley 19.496, que es del año 96, y ellos son los que han ganado las causas más emblemáticas. Incluso las asociaciones de consumidores pueden tener más facultades que el propio CERNAC. ¿Por qué digo esto? Porque las asociaciones de consumidores litigan y participan en el Tribunal de la Libre Competencia, no así CERNAC. Pueden presentar recursos de protección. No, CERNAC tampoco hace presentación a través de la vía del recurso de protección. A través de mi experiencia formando la Asociación de Consumidores denominada Fiscalía del Consumidor, yo planteo que a través de mi proyecto de tesis del magíster del Derecho a la Empresa, de que los derechos del consumidor debieran estar en la Constitución, puesto que en la mayoría de los países desarrollados los derechos del consumidor están consagrados a nivel constitucional, incluso en Argentina, Brasil, Uruguay. Bueno, y en Europa ya tiene rango constitucional. Por lo tanto, incluso hay un proyecto de ley que se está tramitando, pero claramente tiene un retardo como de unos 4 o 5 años. Las asociaciones de consumidores están amparadas a través de la ley 19.496, que es la ley de protección a la ley del consumidor. El 19 de marzo del año 2019 se implementó la reforma a la ley 19.496, donde fue bastante polémica, puesto que se presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional, y este requerimiento señaló de que el Servicio Nacional del Consumidor no podía
sancionar al proveedor. Y la prensa señaló de que era un león sin dientes. Esto es como una presentación netamente personal. Lamentablemente, como cualquier servicio, el Servicio Nacional del Consumidor es uno de los servicios más pobres en cuanto a patrimonio, puesto que, a modo de ejemplo, acá en Temuco solamente existen 6 funcionarios, solamente un abogado, y no da abastos para poder presentar demandas colectivas. El Servicio Nacional del Consumidor, a través de esta ley, si bien ha ganado causas emblemáticas con empresas grandes, a nivel regional o provincial o comunal, es bastante pobre el funcionamiento. Nosotros como Asociación de Consumidores, Fiscalía de Consumidores en Temuco y la región, hemos tratado de poder hacer un alcance comunicativo, educacional y de representación judicial, que incluso podemos llegar a más gente que el propio CERNAC, porque el CERNAC no representa al ciudadano en el juzgado de policía local. Nosotros hacemos el esfuerzo de poder hacer todas las actividades que determina la ley: educación, capacitación, representación judicial. Actualmente tenemos una plataforma que se llama Fiscalía del Consumidor en nuestra página. El mes pasado recibimos alrededor de 1000 denuncias por el alza del servicio básico. El 80% era alzas por el servicio eléctrico y el otro porcentaje era del servicio del consumo del agua, puesto que las empresas de servicios básicos de electricidad no fueron a medir el medidor individual de cada usuario e hicieron el cálculo de los últimos 6 meses. Presentamos alrededor de 70 recursos de protección, puesto que el alza del servicio eléctrico fue bastante abusivo, porque claramente las personas, o sea, como la empresa no fue a verificar, el monto a pagar en forma mensual fue bastante más que abusivo. A mí me gusta ser como medio folclórico para describir las cosas, porque es bastante asqueroso que una persona que, incluso adulto mayor, que pague mensualmente 15.000 pesos y que le llegue una cuenta por 80.000 pesos, y una persona adulta donde pueda estar ganando el mínimo, que puedan ser 150.000 pesos, prácticamente la mitad de su presupuesto mensual. Nosotros presentamos los recursos de protección independiente del monto, porque la justicia tiene que llegar a todas las personas, y eso es lo bonito de poder participar en una asociación de consumidores, ya que estamos viendo el problema a diario de las personas. Y el problema a diario estamos diciendo que es desde el momento que uno se levanta, ocupa el servicio eléctrico, ocupa el agua, el internet, el teléfono. Y hace como 2 meses atrás presentamos alrededor de 50 recursos de protección por una situación de la Compañía General de Electricidad, que estaba cobrando deudas del año 2008. Repito, estaba cobrando deudas del año 2008, en el sentido de que las deudas ya se estaban prescritas, pero estas deudas eran producto de servicios del retail. Les voy a contar la historia de la que se ganó. Hicimos jurisprudencia, se ganó la Corte de Apelaciones de Temuco, y la Corte Suprema, a través del ministro Sergio Muñoz, ratificó la interpretación que le dio la Corte de Apelaciones de Temuco. Era una familia del sector Lanín, que es un sector bastante humilde de la ciudad de Temuco. Le llegó una cuenta por 1 millón de pesos, o sea, 1.100.000. Y este problema lo
tenía arrastrando desde el año 2008. Ellos compraron un televisor, dejaron de pagar ese televisor y todos los meses los amenazaban, insultaban, humillaban para poder ellos pagar solamente el servicio mensual. El servicio mensual eran alrededor de 25.000 pesos, pero claramente todos los meses la familia tenía que ir a humillarse. La Superintendencia de Servicios Eléctricos, que es la entidad que regula y controla a las empresas eléctricas, se inhibe de conocer dicha situación. Por lo tanto, según ellos, no podían hacer nada. Esta familia fue al CERNAC tampoco hizo nada. Esta persona concurrió a los parlamentarios, a los concejales, concurrió incluso hasta el intendente para poder buscar una solución, porque una familia humilde que no pueda pagar un servicio que estaba prescrito, la prescripción es una institución que señala que es bien folclórico la definición que les voy a dar, pero la prescripción es una institución que le da certeza y seguridad jurídica a las cosas, en el sentido de que si no se cobró una deuda en el transcurso de un plazo determinado, que en este caso puede ser de 1 año o máximo 5 años, literalmente la prescripción es igual o es un equivalente al pago, y folclóricamente es decir, pasó la vieja. Si la empresa no me cobró dentro del plazo, directamente no me puede cobrar y la deuda se encuentra prescrita y que equivale a un pago. No pueden existir relaciones jurídicas que se eternalicen. Y en esta situación nosotros le ganamos a la empresa, le ganamos al sistema y tuvimos una grata experiencia en el sentido de que una asociación de consumidores de Coquimbo, sí, del norte, informó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, puesto que todas las entidades reguladoras existen, la participación ciudadana a través de los COSOC. Y claramente, como asociación de consumidores, no puede participar en el COSOC de la luz, del agua, de la AFP, del ISAPRE, de todos los servicios básicos. En realidad existen 36 mercados donde este es un nicho donde nosotros podemos ayudar directamente a las personas más pobres. Y ahora les quisiera como comentar cómo se forman las asociaciones de consumidores, que es como lo relevante, como para poder participar directamente ayudando al ciudadano común y corriente. Los requisitos básicos son 25 personas naturales para poder constituir una asociación de consumidores. Actualmente las asociaciones de consumidores son de interés público, lo que significa que pueden tener una representación no solamente donde se forma, sino que es a nivel nacional. Y la propia ley tiene la alternativa de poder constituir esta asociación de consumidores, que dice que son 25 personas naturales o 4 personas naturales más 4 personas jurídicas. Lo que significa que si se juntan 4 juntas de vecinos o cualquier organización funcional más 4 personas naturales, se puede constituir una asociación de consumidores, la cual en Chile existen 120 funcionando, de las cuales funcionan prácticamente 20, y de las 20 solamente hacen presentaciones judiciales 3, máximo 4. El CERNAC tiene un fondo especial para la asociación de consumidores. No es mucho dinero, pero nosotros nos hemos restado de poder participar de dichos fondos porque no queremos tener dinero del Estado.
para poder tener una independencia, puesto que el año pasado nosotros como Asociación de Consumidores presentamos un recurso de protección en contra el ministro de Economía, puesto que nos estaba solicitando información más allá que las propias empresas. Es decir, o les voy a dar el ejemplo donde el Ministerio de Economía se mete en los documentos de la Asociación de Consumidores. No estaban pidiendo contabilidad completa, no estaban pidiendo el pago de las cuotas, no estaban pidiendo balance, estado financiero, auditoría, donde las asociaciones de consumidores pagan una cuota de 1.000 pesos y claramente este reglamento se dictó con el objeto de poder desincentivar la participación ciudadana. Y claramente esta oportunidad de poder participar en el desarrollo de las políticas públicas, sobre todo en la parte económica, es esencial para que las personas puedan participar y que los ciudadanos puedan ser representados, porque les voy a dar otro ejemplo en el sentido de que cuando se fijan el proceso tarifario del agua o de la luz, que son alrededor de que pueden ser de 2 o 4 años, el ciudadano común y corriente, la única posibilidad que tiene de poder participar en forma democrática en el momento de fijar estas tarifas es a través de las asociaciones de consumidores. Y por ejemplo, en mi región existen solamente 3 asociaciones de consumidores, una que está en Pucón y 2 que estamos acá en Temuco. Y claramente somos 36 comunas en la región y en un mundo ideal sería que participaran asociaciones de consumidores que existieran en todas las comunas, porque claramente en cada comuna hay una realidad distinta. Yo estoy llano a poder entregar los formularios, cómo formar las asociaciones de consumidores, ningún inconveniente, teléfono, correo, la mayor disponibilidad de poder constituir nuevas asociaciones de consumidores o derechamente tener alguna sucursal o algo, porque esta herramienta, lo que sucede en Europa, que hay una institución que se llama FACUA, que es una asociación de consumidores que eliminó el interés y ciertos reajustes cuando uno compra una casa con hipoteca. Los gastos, el ejemplo se lo voy a dar más simple. Cuando uno compra una casa en Europa, uno tiene que, al igual que acá en Chile, uno paga notaría, conservador, gastos administrativos para asegurar el cumplimiento del pago. En España, a través de una asociación de consumidores que se llama FACUA, ellos demandaron a los bancos y se determinó que estos conceptos o estos montos eran a beneficio del banco, porque la hipoteca no es a beneficio de la persona que está pagando el crédito, sino que la hipoteca está a favor del banco, que es la empresa que se asegura de que uno pague el crédito hipotecario, por lo tanto el beneficio es para el banco y no es para el usuario. Se demandaron a estas empresas y Facua ganó, y alrededor de 300.000 demandas existen, donde todas están ganando, y a las personas le están devolviendo los dineros por concepto de inscripción de hipoteca, redacción de escrituras y gastos adicionales que son a beneficio del proveedor. Y esto sucedió porque en España existía, que es lo mismo que yo creo que va a pasar ahora, empezaron a rematar en forma masiva las casas porque las personas no tenían para pagar los dividendos. Y a través de esta figura, que son, en Chile existe el artículo 16 de la ley 19.496, que se llaman las cláusulas abusivas. Esto está regulado en nuestra ley
pero hay poco, dentro de mi rubro como abogado, existen pocos abogados que se dedican a la ley del consumidor porque coloquialmente se denomina que son demandas de poca monta. Pero esto significa que uno le pueda salvar una casa a una persona por existir cláusulas abusivas. Las prácticas más habituales de la banca que hemos descubierto a través de la litigación, porque igual llevamos poco tiempo, llevamos 2 años y medio, pero hemos tramitado recursos de protección en todos los cortes de apelaciones de Chile, y a través de poder presentar estas acciones judiciales, nos vamos dando cuenta que cómo son los criterios en distintas cortes. Por ejemplo, Arica, una corte que no tiene mucha experiencia en protección del consumidor. Puerto Montt igual, son cortes que o derechamente no tienen la capacidad de empatía o interpretación de la norma, pero son... Lo bueno de esta asociación de consumidores es que no puede abarcar a nivel nacional y puede ir viendo las políticas en forma global. El artículo 16 y el artículo 17 de la ley 19.496 son uno de los artículos más importantes para la protección del consumidor, en el sentido de que si es que existe una cláusula abusiva, uno podría solicitar la nulidad de este contrato y podría dejar sin efecto la práctica abusiva de la cláusula. Les quiero explicar mejor porque a veces es muy técnico lo que les estoy explicando, pero el Banco Estado, el clásico Banco Estado, que supuestamente es el Banco Estado de Chile, pero en realidad es más mafioso que los demás bancos. Un trabajador en el mes de febrero del año 2019 tenía su cuenta RUT, tenía su cuenta Vista o chequera electrónica y tenía una cuenta de ahorro. Este trabajador le llegó el sueldo, se la depositaron en su cuenta chequera electrónica y la empresa Banco Estado de Chile le sacó todo su sueldo. Literalmente fue todo su sueldo. La persona ganaba alrededor de 480.000 pesos. El 28 de febrero la persona fue a retirar su sueldo. No tenía saldo cero. Llegó al banco, la ejecutiva le dice, usted tiene una deuda con una Visa, que era de otro producto, que era otro servicio, y que usted sabe que debe y que poco menos que cómo se le ocurre venir a pedir una explicación acá de una deuda que usted tiene. Y esto se llama el famoso CERNAC financiero. La persona le llegó humillada a la oficina, comenzó a explicar la situación, se presentó un recurso de protección. Este recurso de protección fue acogido por la Corte de Apelaciones y fue ratificado por la Corte Suprema. Y se presentó una demanda en el juzgado de policía local por infracción a la ley del consumidor. Al proveedor Banco Estado se le condenó a pagar 50 UTM y la familia obtuvo una indemnización de perjuicios de 1.100.000 pesos. Si bien los montos no son muy altos, pero se va haciendo un cambio cultural, porque el problema chileno, que solamente reclama por redes sociales, pero no reclama en la institucionalidad. De los 27.000 reclamos que existen a nivel nacional de CERNAC, solamente el 7% se judicializa, lo que significa que si yo fuera un dueño de una empresa y verifico que si yo aumento, que fue el clásico ejemplo del caso La Polar. El caso La Polar fue bien sencillo, que fueron 4 adultos mayores que fueron a reclamar al CERNAC. El ejemplo de La Polar fue el siguiente. Se pagaban 496.000 pesos, 496 pesos de gastos de comisión, de administración de la tarjeta. Y al mes siguiente
les cobraron 986 pesos, lo que significa que se aumentó el 100% de la comisión. Y el comportamiento de la Polar es un cambio unilateral de las condiciones del contrato. Y como eran 4 millones de tarjetas, el negocio era más que redondo y reclamaron solamente 4 personas. Pero literalmente ahí se destapó la olla, porque al final era una estafa piramidal que tenía la Polar. Y ahí ya podríamos hablar un día completo respecto a esa situación, porque hubo hasta un cambio de legislación. Por eso que es tan importante la ley del consumidor o los derechos del consumidor, porque los ciudadanos pueden expresar y poder manifestar su malestar a través de la protección del consumidor. Esta es una justicia que es gratuita, puesto que la infracción a la ley del consumidor se pueden presentar en el juzgado de policía local, no es necesario tener patrocinio de abogado, existen formularios que los tenemos nosotros en la misma página de Fiscalía del Consumidor, existen en CERNAC, y la mayoría de las asociaciones de consumidores tienen los formularios para poder hacer este tipo de demandas. Y eso es lo bonito de poder participar en una asociación de consumidores, porque existen 36 mercados donde existe un abuso reconocido a nivel no solamente local, sino que a nivel mundial, porque uno de los principios básicos de la regulación de los derechos del consumidor es que existe una asimetría de la información. Esto quiere decir que el proveedor experto abusa del consumidor y uno como consumidor lo único que tiene la opción es aceptar o no las condiciones del contrato, porque cuando uno va al banco, uno firma el contrato, el préstamo, y no hay mucho para negociar. También en el servicio del agua, que es un monopolio. Uno, si quiere conectarse a la red de agua potable, no hay por dónde elegir a otro proveedor, por lo tanto, estas empresas abusan de los consumidores. La legislación que existe, si bien favorece al consumidor, pero falta más el cambio cultural de poder reclamar y demandar donde corresponde. Y eso es lo que las asociaciones de consumidores tienen por objeto, poder capacitar y educar al ciudadano común y corriente, porque claramente una persona que tiene un poco de capacidad de poder asesorarse no le tiene miedo a las deudas, que es el ejemplo que está ocurriendo el día de hoy, porque el chileno de por sí es una persona que es pagadora y lamentablemente hay una crisis financiera. Bueno, hay una sanitaria, pero ahora hay una financiera, donde las personas podrían solicitar una quiebra voluntaria, no pagar las deudas y empezar de cero. También es otra posibilidad de poder salvaguardar y poder sobrevivir a esta pandemia, no tan solo de salud, sino que esta es una pandemia financiera, y que claramente yo creo que va a ser o es un momento histórico donde el partido pudiera participar en forma activa en la protección de los derechos de los consumidores y del ciudadano en general, porque hay familias que, de las 1000 reclamos que hemos recibido, familias que son de escasos recursos, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, y lo único que está la posibilidad de poder repactar. Y el abuso es en todos los mercados. Existen 36 mercados y en todo existe abuso. Y el ejemplo más local es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El 1 de junio del año 2019 se derogó esta institución porque se derogó porque nosotros nos adherimos a la OCDE, y eso fue una obligación internacional de poder cambiarle el ente regulador. Pero
nació la Comisión para el Mercado Financiero, donde se pueden controlar, porque antes solamente se podían controlar a los bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, el retail quedaba fuera del control de un organismo regulador, y a través de la Comisión para el Mercado Financiero, ahora todas las personas que presten dinero puedan ser controlados, incluso más. Si un empleador a través del bienestar de la empresa o directamente con su trabajador le quiere prestar dinero, que es como muy habitual, pero si este empleador está cobrando en forma abusiva un interés o comisiones o reajustes, pueden hacer las denuncias en la Comisión para el Mercado Financiero, y esto ya tiene un control. Todos los retail tienen, las empresas de retail, que la que más abusa es la empresa líder, la farmacia, ITES, todas estas empresas grandes que son fáciles de poder sacar tarjetas, porque ese es un tema no menor, el tema del sistema del libre mercado, que en otros países existe la educación financiera desde pequeño. En otros países, desde que nace un hijo, uno le saca una libreta o un seguro para poder que el niño, cuando entre a la universidad, ya tenga su libreta, ya tenga su ahorro, pero acá en Chile no existe el sistema o la costumbre del ahorro. Acá lo que tenemos es la costumbre de endeudarse, vivir la bicicleta día a día. Yo creo que somos uno de los países más endeudados que existe a nivel de la OCDE, puesto que debemos 36 veces lo que nosotros ganamos. Y eso es porque es una falta de educación financiera. Cualquier persona puede sacar una tarjeta de crédito. Cuando no estábamos en la universidad, antes de poder titularme, ya tenía cuenta corriente, tenía Visa, tenía 4 o 5 tarjetas, y uno va aprendiendo con los porrazos, porque como no tenía educación financiera, al tercer o cuarto año de la universidad ya me había gastado toda la plata, había reventado todas las tarjetas, y gracias a Dios ahora yo no tengo ninguna tarjeta, pero porque me acostumbré a vivir con la realidad. Pero eso es lo que uno debiera aprender desde pequeño, no estar viviendo de la tarjeta, porque yo he ido no sé, al supermercado, y las personas pagan la comida en cuotas, y eso ya es prácticamente más que un abuso, es una vergüenza como país estar viviendo de esa manera. Por lo tanto, las asociaciones de consumidores es una bonita institución, que falta gente que se interese, no es complicado, se pueden participar en distintas actividades económicas, financieras y de interés de los consumidores, y claramente, como dijo John F. Kennedy, que fue el primer político a nivel mundial que dijo que los consumidores éramos los más importantes dentro de la cadena económica, y él mismo señala de que tanto las empresas privadas como las instituciones públicas no consideran a los consumidores, porque somos prácticamente unos esclavos. Y en la actualidad los esclavos somos los que tenemos tarjetas de crédito, porque nos engañan o nos manipulan señalando que debemos pagar solamente el mínimo en la tarjeta, y al final el negocio de las grandes empresas no es que uno compre las cosas en efectivo, sino que el negocio de ellos es que uno pague con tarjeta de crédito, 4 o 5 cuotas, porque el negocio de las empresas grandes es que uno pague la famosa comisión, los intereses, los reajustes, y esto está todo manipulado por las grandes empresas. Y aquí yo ya me estoy yendo más en tema político, pero la ley de protección al consumidor, claramente tienen que haber parlamentarios que literalmente tienen poca capacidad técnica respecto a los derechos de los consumidores,
porque como se califica como normas de bagatela, que se denomina dentro de la doctrina, no existe un interés en proteger al consumidor, porque claramente tiene que haber alguna manifestación empresarial, así como el ejemplo típico de la AFP ahora, que claramente uno ya no confía en el funcionamiento de esta democracia porque estamos prácticamente al borde de un colapso. Yo la verdad que estoy bastante preocupado de cómo vamos a salir de este conflicto financiero y de pandemia, porque cada vez estamos peor. Así que, para hacer un resumen de las asociaciones de consumidores, se necesitan 25 personas naturales o 4 personas jurídicas más 4 personas naturales. Por lo tanto, necesitan 5 personas naturales para poder hacer una directiva. La tramitación se hace a través del Ministerio de Economía, tiene vigencia, hay que pagar solamente una publicación en el diario oficial y después de 6 meses, si que la Asociación de Consumidores quisiera postular a fondo de CERNAC, puede postular. Y la Asociación de Consumidores es de interés público, puede participar en todos los fondos de todos los ministerios, del gobierno regional, la municipalidad, del servicio que se le ocurra, podría postular a fondo. Por lo tanto, existen asociaciones de consumidores en Santiago que hay unos que se dedican solamente a la ecología, hay una asociación de consumidores que se dedica a incentivar y utilizar la bicicleta, hay otra asociación de consumidores que se dedican al cuidado y protección del agua, y en fin, hay otras asociaciones de consumidores que se dedican solamente al movimiento de la AFP, hay otras que son del ISAPRE, hay otras que son de la luz, otras que son del agua, otras que son de estados financieros, pero la más emblemática es con ADECUS en Santiago, y ellos con el asunto de la causa que se ganó por la colusión, ellos ya despegaron a otra categoría porque pudieron obtener un acuerdo bastante polémico a nivel mediático, pero en la práctica somos uno de los pocos países, en realidad yo podría decir que es un ejemplo mundial a nivel de que se compensen a todos los ciudadanos y consumidores de un país, ya que aunque Estados Unidos es un país emblemático en el sistema capitalista, no se ha condenado a una empresa a hacer una indemnización a nivel país. Perú también es bien moderno, pero allá el sistema es más complicado porque el CERNAC, en comparación a Chile, funciona en una misma institución que la Fiscalía Nacional Económica. Es decir, en Perú hay una sola institución, que es la Fiscalía Nacional Económica, más CERNAC. Acá está separado, porque acá el libre mercado es prácticamente una institución de la élite económica chilena, porque para poder llegar a tribunal de libre competencia, no cualquier persona puede llegar ahí. Nosotros acá en la región podemos participar de la colusión de un delito que tiene la locomoción colectiva mayor, donde la locomoción colectiva mayor acá en Temuco existen 10 micro o líneas y todas están coludidas de 15 años atrás, donde incluso llegaron al nivel de la estupidez de la delincuencia empresarial, de firmar escrituras públicas, de llegar a un acuerdo, de no poder o no dejar ingresar nuevos oferentes o nuevas líneas o nueva locomoción colectiva, porque ellos se pusieron de acuerdo en que no iban a dejar a que ingresaran nuevos empresarios. Y esto se está investigando. Lo más probable es que
este año ya, bueno, en realidad yo creo que ya el próximo año vamos a poder tener una sentencia condenatoria, pero esta práctica del transporte público no es solamente a nivel de Temuco, ya se condenó en Osorno, en Calama también se condenó, y la colusión es un tema que debiera ser de esencial preocupación a nivel político, porque las sanciones aún son bajas. La Fiscalía Nacional Económica es una institución que no tiene la capacidad humana ni de capital para poder defender o investigar los derechos de los consumidores o del libre mercado. El informe más paupérrimo fue la situación de los notarios y de los conservadores, donde ellos, existiendo un arancel, este arancel no se respeta. Porque cobran lo que en realidad en todas las instituciones falta el control ciudadano. Uno, porque la persona puede tener miedo o no tiene la capacidad de poder ser capacitado o educado en cuanto a sus derechos al consumidor. La ley 19.496 tiene 54 artículos. Es una ley súper pequeña, que incluso uno pudiera, dentro de mis anhelos, poder regalar y explicar la mayor posibilidad de entendimiento respecto a esta ley, porque las personas pudieran, el espíritu de la ley es que las personas se pudieran defender en forma individual sin necesidad de la complicación de tener un abogado, porque lo típico, el chiste del bombo fica que pasa 500.000 para poder hacer un juicio, y lamentablemente es dentro de mi rubro o de mi área profesional, es un asunto que es como de común ocurrencia. A través de las asociaciones de consumidores no es necesario ser abogado, cualquier persona puede formar una asociación de consumidores. Nosotros somos la excepción a nivel nacional. En Concepción hay una asociación de consumidores que es solamente de adulto mayor. En Concepción también hay una asociación de consumidores que es solamente de jóvenes de la universidad. Hay otros que son ecologistas y pueden, y de hecho las de Concepción son como un ejemplo a seguir, porque tienen alrededor de 15 años, hasta el día de hoy están funcionando, tienen libros, tienen ediciones, incluso están educando a las personas que tengan discapacidad motriz. Han hecho la ley a través de todo tipo de actividades para poder que los ciegos puedan acceder a la lectura de la ley. Y hay muchos ejemplos a nivel nacional que se pudiera replicar, pero claramente estas actividades no aparecen en la prensa, porque defender los derechos del consumidor es irse contra Araucanía, contra la CGE, contra el diario, y claramente no tenemos cabida dentro del sistema de publicidad los derechos de los consumidores, porque a las grandes empresas no les interesa que las personas sepan sus derechos. Y eso es lo que les podría argumentar. Podría hablar mucho más, pero en realidad me gustaría poder ya tener una disposición de poder contestar las preguntas y respuestas, porque creo que ahí es donde más se podría aportar, porque el abuso es transversal desde la Constitución, porque ya debiéramos estar a través de reconocimiento constitucional. Mi trabajo está siendo en forma académica, porque mi interés es que la nueva Constitución, los derechos consumidores estén en nuestra Carta Fundamental, y hemos presentado los recursos de protección en forma bien inteligente para que las Cortes nos den a favor ciertas interpretaciones que son derechos que son vulnerados, que si bien debieran tramitarse a través de la ley de infracción a la ley del consumidor, presento los recursos de protección porque son más rápidos, más eficaces
y en la práctica, si bien no lo he ganado todos, pero al final el proveedor, bien astuto, el típico ejemplo de cuando a una persona le roban o le clonan o la estafan a través de las deudas, o sea, a través de su dinero bancario. Lo que hace el banco, sí, hay una persona que le robaron o le sacaron, no sé, 1 millón de pesos de su cuenta. Se lo estafaron, el famoso cuento del tío. El responsable directo del cuidado del dinero es el banco o el retail, porque él es el especialista. Y lo que hace el usuario reclama, el banco le dice que no, ellos no van a responder porque ellos dieron la clave, se presentan el reclamo a CERNAC, CERNAC no tiene facultad de sancionar, solamente la posibilidad de mediación, y nosotros presentamos recursos de protección, y como la Corte Suprema ya dijo que el cuidado y protección del dinero es un bien fungible que es exclusivamente del proveedor, eh, ellos devuelven o cumplen al devolver el dinero estafado, y si bien no ganamos el recurso, pero el usuario queda contento porque se recuperó su dinero. Y hay una modificación legal que ahora, que son por dinero menos de 1 millón de pesos, el banco está obligado a responder. Y si es que el usuario o consumidor llegara a haber cometido alguna denuncia fraudulenta, hay un tipo penal que se creó, un delito para las personas que pudieran estafar al propio banco. Así que la invitación es para que todas pudieran, en lo posible, formar asociaciones de consumidores, o estoy ya no poder participar en hacer capacitaciones o lo que se le ocurra respecto de las asociaciones, porque si pudieran, si de las 120 que existen en estos 20 años, y funcionan solamente 20, no tengo conocimiento si que existe alguna que sea con personas que pertenezcan al partido. Lo único sí que es como un problema la normativa, porque las asociaciones de consumidores se supone que no son políticas. Dice por norma expresa que no se debiera hablar de política, pero claramente los problemas económicos se deben de modificar a través de la política, así que hay algo como complejo, pero eh, que eso debiera de modificarse en algún momento. Así que me gustaría poder participar de las dudas, consultas, y lo que hablé, yo tengo un PPT que se los puedo reenviar, que esa era como más técnico, habla de la normativa y todo, pero prefiero ir contando las experiencias que son más valederas que el mismo PPT. Y pues estoy llano por teléfono, correo, por cualquier plataforma de poder ayudar y a formar nuevas asociaciones de consumidores o derechamente participar de alguna actividad. Así que eso sería. Gracias, Patricio. Ahora vamos a habilitar los micrófonos de las personas que quieren hacer preguntas. Parece ser bastante amplio la forma o los espacios que se puede eh, trabajar el tema de las asociaciones de consumidores. Así que voy a activar, o sea, bien digo, voy a activar la posibilidad de que puedan hacer el uso de la palabra. No es para que todos prendan los micrófonos, que empiece un ruido infernal que nadie se puede entender finalmente, sino que vamos a ir anotando de 3 en 3 las preguntas para que Patricio las conteste, y van prendiendo y apagando sus micrófonos en la medida que van haciendo el uso de la palabra, y si no lo hacen, yo los voy a silenciar para evitar simplemente los ruidos. Siempre existe la posibilidad de continuar el debate posterior a que terminemos la sesión del día de hoy. Okay. Así que voy a empezar a mirar quienes quieren hacer uso de la palabra para hacer algún tipo de pregunta.
¿Aló? ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha? Sí, escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Quisiera Escuchamos. hacer una consulta, ¿sí? Sí. Sí, se escucha. Ya, bueno, buenos días de la comuna de Lebu, capital provincial de Arauco, octava región del Biobío. Agradezco a Eduardo por la invitación y a cada uno de los correligionarios por esta invitación de un día domingo interesante tener la oportunidad de aprender. ¿Ya? Interesante tema. Yo quisiera profundizar en un punto que hace mucho tiempo que me tiene inquieto, que tiene que ver con uno de los poderes del sistema, que hoy día pasa inadvertido. O sea, por ejemplo, hoy día la sociedad civil tiene en telejuicio al Parlamento, ya sea a través de la Cámara de Diputados, el Senado, producto de un montón de prácticas que son muy lejanas a lo que se supone que debería ser, que es la representación ciudadana, y por el tema de la colusión con los empresarios a la hora de... El abogado exponía respecto al tema de los notarios y conservadores en Chile. Ya creo que a nivel nacional entre notarios y conservadores suman más de 300 personajes que tienen un poder tan o más grande que incluso el propio Parlamento, que hace un lobby gigantesco con los grupos de poder, ya sea en este sentido grupos de la derecha, digamos, que hoy día está en el poder, y también moja a los contrarios, digamos. ¿Qué ha permitido eso? Que en el transcurso de los años no ha habido ningún control sobre los aranceles que hoy día cobran los notarios y conservadores a nivel nacional, y sin ninguna atribución por parte del CERNAC de poder representar a los ciudadanos en el abuso, quedando solamente esta posibilidad de reclamación a la persona que ha sido en este caso defraudada, con un arancel indebido. Tengo entendido que el último gobierno de, no sé si Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que no es lo mejor, pero ¿por qué estos proyectos de ley que tienen que, en cierto modo, vienen a regular ciertas cuestiones, incluyendo el tema de los cobros abusivos de los notarios conservadores, no ha sido reflotado? ¿Y por qué no está hoy día en el ojo del huracán de la ciudadanía, o al menos de los medios de comunicación, y también de las asociaciones de consumidores que hoy día están constituidas? Esa es la pregunta que le quiero hacer al expositor, don Patricio. Buenos días. Gracias, Jorsi. Así, me parece que Juan Ramón estaba haciendo unas preguntas en el chat. Mejor creo que la debieras hacer abierta, Juan Ramón. Gracias, Eduardo. Una pregunta técnica que hace años tratamos de colaborar en alguna oportunidad. Se habla mucho de los usufructos, de los remates, ¿ya? Los remates de casa, porque eso pasa en la minería, mucho en la minería, donde hay desaparecimiento del trabajador, se va de la zona, queda la señora con la casa a medio morir saltando, y se estableció, alguien contribuyó para haber un usufructo de uso y goce al menor que tenía ese eventual matrimonio, ¿ya? Donde no había, incluso habían, ¿cómo se llama? Divorcio, ¿ya? El banco, entonces, la señora muy asustada porque el banco le llegaba aviso de remate en la casa. Obviamente llega a nombre del propietario, pero ella vive en la casa con sus hijos. Entonces hubo un abogado amigo, en la cual recomendó, y a mí me quedó dando vuelta el tema, ¿el banco puede seguir el remate de la casa hipotecada y echar a esa familia de su casa? Esta pregunta.
después un usufructo, obviamente, que sacó judicialmente, inscrito en el conservador. Gracias, Juan Ramón. Una tercera y última pregunta, si alguien quiere hacerla, para que Patricio nos pueda contestar. Estoy tratando de ver la mayor cantidad de pantalla posible, pero no sé si pueda. Si no, nos vamos con estas dos mientras tanto. María Isabel Aranea quiere hacer uso de la palabra. María Isabel, prende tu micrófono. Buenos días, un gusto saludarles a todos. Veo que por lo menos los que tengo en pantalla, la mayoría son varones. Quiero hacer un comentario primero antes de hacer una pregunta respecto de precisamente de la intervención que acaba de hacer el estimado correligionario en lo que ocurre en la minería. La verdad, con las casas, ¿no es cierto?, de el matrimonio, que ya no es matrimonio, eso entendí. Ocurre a nivel de todo el país y no solamente en minería, pero específicamente en la minería sabemos que es un trabajo y una profesión donde mayoritariamente son varones. Primero, quiero decirles que no debiera ocurrir, pues si el varón se va de la casa por cualquier razón, lo mínimo que puede hacer es que esa mujer que queda en la casa con los niños, además, ya debiera, ¿no es cierto?, tener saneado a lo menos lo que se refiere a su casa. Ese es un comentario antes de la pregunta que voy a hacer. Sabemos que, y hemos visto en los medios de comunicación, y de hecho yo acabo de escuchar una intervención de la diputada Marcela Hernando, a quien aprovecho de saludar, o a través de alguno de ustedes, si la ven, mis respetos a ella, porque sí efectivamente ha hecho una labor parlamentaria muy importante y se ha preocupado de estos temas. De hecho, en la intervención que hizo hoy día en un medio se refería precisamente a los cobros abusivos, ¿no es cierto?, de algunos servicios básicos como son la luz eléctrica, el gas, ¿no es cierto?, agua potable y otros, telefonía también. Y acordémonos que hay presentado un proyecto para que estos servicios no sean interrumpidos, por lo menos en tiempos de pandemia, y lamentablemente el gobierno al parecer quiere vetar por lo menos una parte de este proyecto. De verdad que los consumidores estamos absolutamente desprotegidos en las tarifas eléctricas específicamente. Y no quiero ser autorreferente, pero es fácil, ¿no es cierto?, explicar algo cuando se grafica. Yo vivo sola en un departamento, mi cuenta de luz es normalmente en el invierno he llegado hasta 80.000 pesos, 60, 80. Ahora la última factura me llegó por 126.000 pesos y espero este próximo mes más alta todavía. Entonces, la excusa, porque además yo como concejala en ejercicio he hecho, ¿no es cierto?, frente a Frontel algunas gestiones a nivel local, entre paréntesis soy de Laja. Hemos hecho algunas gestiones y me han respondido efectivamente, desde la Sugerencia de Asuntos Públicos me respondieron por carta, pero las explicaciones que dan es que como la gente por la pandemia, ¿no es cierto?, ha tenido que quedarse más tiempo en sus casas, por eso subieron las cuentas de luz, y la otra explicación era que no tenían personal para tomar el estado, ¿verdad?, de cuenta, por lo tanto, lo que se cobrara el promedio de 2 meses. No es el caso que yo le estoy comentando porque es de un solo mes. Entonces, la verdad es que estamos en la más absoluta indefensión los consumidores. Entonces le quiero preguntar a la persona que está interviniendo, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque la verdad es que uno encuentra que, y en la práctica se da, ¿no es cierto?, es que al final cualquier reclamo que se haga queda en nada. Entonces, uno ve a la gente reclamando por los medios de comunicación masivos, estas cartas, estas consultas que nosotros hacemos en representación de los vecinos,
pero la verdad, sin ningún resultado. ¿Qué se puede hacer ahí? Gracias. Gracias, María Isabel. Patricio, ya hay 3 preguntas, mientras Ismael Sepúlveda después queda anotado para la siguiente, para que puedas responder, Patricio, respecto de estas 3 consultas específicas que nos hicieron nuestra correligionaria y correligionaria. Ya. Bueno, acabo de ver a don Vitalgrán, que fue un gran notario en Villarrica. Conservador. Conservador también, así que tiene que tener mucha experiencia en ese rubro. Así que le mando un saludo desde acá de Temuco. Bueno, lamentablemente existen todo tipo de conservadores y notarios, y la Fiscalía Nacional Económica ya hizo un estudio donde su conclusión es que esta institucionalidad debiera tener una modificación radical, estructural, y que debiera ser más barato el arancel, incluso más. Existe la posibilidad de sacarle ciertas funciones al notario y hacer una especie de notarías como son en Argentina, que son funcionarios de ministro de fe, para poder abaratar ciertos costos que son, no sé, una declaración jurada, que en una notaría cobran 1.500 pesos, hay en otra que cobran 10.000 pesos. Existe un arancel que regula estos montos a cobrar, y la persona tiene la posibilidad de hacer las denuncias, que debiera ser en el pleno de la Corte de Apelaciones competente, pero eso, como no tenemos una cultura del reclamo, no lo hace ni siquiera una persona común y corriente, ni menos lo hace un abogado, porque el chileno no tiene la cultura del reclamo, por lo tanto piensa que si uno reclama, después el conservador, el notario le va a tomar mala, y al final nadie hace los reclamos. Y eso es un tema que existe, el abuso existe, está la estadística, está el diagnóstico, pero falta el remedio. Y este remedio es el cambio cultural de poder hacer el reclamo. Respecto a eso de los notarios y conservadores, claramente ahí esto es un diagnóstico personal, pero es un problema de los conservadores y notarios porque no se respetan los valores que debieran de cobrar. No todos, pero es un problema real. Respecto al remate de una persona que tuviera un usufructo, claramente que le pueden rematar la propiedad. Ahí no, lo único que en ese sentido que yo pudiera aportar de mi experiencia profesional, que para poder evitar una situación como esa, a través de la ley de familia se puede presentar la solicitud de la declaración de bien familiar. Pero para poder tener un efecto concreto la declaración de bien familiar, que eso significa que no se puede rematar el inmueble, es que esta familia tiene que tener a lo menos 2 propiedades. Que primero se remata la otra propiedad, y donde vive la familia no se puede rematar. Y en la práctica, si la persona o esta familia solamente tiene una propiedad, la declaración de bien familiar no sirve de nada, porque al final igual se la van a poder rematar. Eso es un problema que debiera... Lo único que les puedo decir de que la jurisprudencia actual, porque ahora las personas ya no se casan, sino que solamente conviven, en el caso de violencia intrafamiliar, los tribunales están otorgándole usufructo a los hijos en caso de violencia intrafamiliar cuando las personas no están casadas. Solamente existe unión de hecho, hijos en común, y si es que existe violencia intrafamiliar, pueden inscribir un usufructo, y eso antes no se estaba dando. Es una interpretación en favor del interés del niño. Y respecto de la situación del alza del servicio eléctrico, se puede presentar un recurso de protección. Nosotros hemos presentado alrededor de 70 recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco.
y estamos preparando una demanda colectiva para poder evitar este abuso, porque claramente Frontel o CGE o la empresa distribuidora del servicio eléctrico, aquí hay un problema cultural y vicioso, porque los funcionarios que controlan en la Compañía General de Electricidad es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero para poder ser funcionario de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sí o sí uno tendría que haber trabajado en alguna empresa eléctrica. Y al final es un amiguismo. Y la superintendencia, para mí, debiera ser eliminada y formar otra institucionalidad que, cuando yo digo esto, me dicen que poco menos que estoy enfermo en la cabeza, pero si se hizo con la superintendencia de banco, donde se eliminó la superintendencia y se creó la Comisión para el Mercado Financiero, claramente la superintendencia de electricidad y combustible, la superintendencia de servicios sanitarios, la superintendencia de seguridad social, esas instituciones debieran derechamente eliminarse y crear una nueva institucionalidad que realmente controle a esta empresa, porque la empresa CGE tiene 359 multas millonarias, y claramente en un Estado de Derecho donde una empresa que tuviera esa cantidad de multas debiera quitársele la concesión. Pero ni la superintendencia retira la concesión, ni la ciudadanía solicita que se le quite la concesión. El ejemplo más asqueroso y paupérrimo, y que me da vergüenza recordarlo, es el caso de Osorno. La empresa distribuidora del servicio del agua potable en Osorno dejó a la familia 10 días sin el servicio, y que claramente insiste en el abuso, porque no solamente fue esa situación que fue mediática, no le quitaron la concesión porque es un amiguismo entre los directores de estas grandes empresas. Así que sí se puede presentar recursos de protección por el alza del servicio eléctrico. Nosotros ya llevamos 70, estamos esperando lo que diga la Corte, pero aunque ganemos o perdamos en primera instancia, estamos esperando llegar a la Corte Suprema, porque la Corte es la que tiene que decidir. Y ese es otro tema también, porque las personas, el recurso de protección es una institución tan hermosa que se puede presentar sin la necesidad de patrocinio de abogados, pero eso tampoco se sabe mucho, y también me gustaría poder enseñar esa acción judicial o herramientas jurídicas donde cualquier ciudadano pudiera presentar el recurso de protección y proteger sus derechos, y eso es el fin o el interés que me mueve para que en la nueva Constitución los derechos consumidores estén en la Constitución. Y eso sería, no sé si... Gracias, Bueno, Patricio. Mira, Ismael Sepúlveda había solicitado la palabra también. Voy a ver, de repente no los veo a todos en pantalla. Tienen varias opciones de pedir la palabra, ¿no es cierto? Está directamente, está el tema de levantar la manito, esa azul que tienen en alguna parte de sus computadores, y en el chat. Así que no veo en este momento a nadie más. Me alegro que haya hoy día más o menos 35, llegó a ver en algún momento, y como siempre van rotando, algunos que están un ratito, salen, entran. Así que seguramente pasamos los 40 madrugadores del domingo para ver esto, más lo que está viendo obviamente en vivo. Ismael Sepúlveda, tienes la palabra, va a ser tu pregunta. Más que hacer una pregunta, hola, buenos días a todos los correligionarios, a la persona que está exponiendo, Eduardo. Qué bueno que se puedan hacer estas conversas donde se trata de ilustrar y de enseñar a la gente respecto a la ley 19.496, la cual protege al consumidor, pero en la práctica poco se hace, don Patricio. Usted está hablando de las asociaciones de consumidores, pero uno nota, yo tramito mucho policía local en mi universidad. Nosotros, nuestro servicio jurídico,
asesoró en la 19.496 y en la 18.290, que es la ley de tránsito y en la de ley de protección al consumidor, pero uno nota en la práctica que, siendo que existen leyes, está la 19.496 y el decreto 211, que es de oligopolio, no se lleva a la práctica, po. Al final, las empresas igual siguen haciendo lo que quieren, con cláusulas abusivas. Imagínense que en los mismos créditos hipotecarios, los bancos colocan cláusulas de no poder transferir la propiedad, siendo que en la práctica sí se puede Sí realizar. se puede. Entonces normalmente las personas, como no tienen conocimiento, se quedan con eso. Acá en Santiago tenemos algunas asociaciones, pero no vemos que se trabaje para el consumidor, po. No se trabaja por el consumidor. Últimamente se han visto, no sé, po, esta misma estafa que usted mismo habló de alguna retail, que lo que único que hacen tienen cláusulas abusivas, los mismos cláusulas abusivas. Imagínense cuando uno va a una tienda comercial o a un retail, pide un crédito y ese documento no se autoriza hasta que la persona caiga en mora. Por tanto, también se prestan para se ejecuta mal, se presta un notario, porque se autorizan con posterioridad. Entonces, ¿dónde están las asociaciones de consumidores? Hace poco se modificó la ley de los estacionamientos y se presentó de una forma y salió diferente, siendo que nosotros también tenemos legisladores, tenemos diputados. Entonces, no, no se trabaja para el ser humano. Yo noto en este sistema donde nosotros vivimos. Y qué rico que se puedan hacer estas tertulias, porque nosotros tenemos que llegar a las personas de la calle. Ahí tenemos que llegar, porque esas son las personas que no saben. Uno por lo menos, yo soy estudiante de Derecho, voy en quinto, estoy en mi proceso de examen de grado. Uno sabe, pero las personas de las poblaciones, la gente más vulnerable no sabe, y a ella son a donde más se le entrega los créditos. Ahí es donde se llega. Pero nadie hace nada, po. Nuestros legisladores trabajan para otro sistema. Usted habló del monopolio que tiene en la locomoción colectiva en Temuco. Nosotros tenemos una diputada en Antofagasta, y yo quiero decirle que si usted va a Antofagasta, a usted no le dan un boleto. Allá también hay monopolio. Yo lo conversé con el Ceremi de Transporte. Allá hay un monopolio. No se le dan boletos a las personas, a los estudiantes. Antofagasta es una ciudad muy irregular, muy irregular. Y nosotros tuvimos un candidato a la presidencia y también. Sí. Entonces, si nosotros pertenecemos a un partido político, los partidos políticos tienen que estar al servicio del ser humano. Yo pertenezco a una agrupación que es la Confederación de Taxis de Chile, que nosotros últimamente, en los últimos 4 años, hemos tenido una competencia desleal por intermedio de las aplicaciones de transporte, estas que salieron, Uber, Cabify, Safer, ahora ingresó Didi, donde hemos hecho un trabajo en el Congreso, donde hemos pedido ayuda a nuestros mismos parlamentarios, pero siendo que estamos hablando de un gremio donde hay 100.000 personas, pero al partido tampoco le interesa, po. Hemos hecho una pelea de David contra Goliat, contra esas aplicaciones, donde han hecho un lobby gigantesco en este país, gigantesco. No puede haber sido posible que cuando estábamos en el gobierno de la expresidenta Bachelet hubiese un cartel como de 50x30 donde decía Uber, siendo que es una empresa ilegal, que no está regulada en este país. Entonces, qué rico, porque yo trabajo en la calle, trabajo en sectores vulnerables. Entonces, qué bueno que esto se pueda hacer, pero yo creo que esto deberíamos replicarlos en sectores más vulnerables. Es muy lindo que usted que deje de su tiempo, porque usted a lo mejor podría estar con su familia, y todas las personas que estamos aquí en este chat, en estos momentos, escuchando esta cátedra de la Ley de Protección al Consumidor. Pero me gustaría que llegáramos a las bases, en la calle, porque ahí es donde más se vulneran los derechos.
Eso quería explicarle. Gracias, Ismael. Patricio Leiva también está solicitando la palabra. Yo también quisiera hacer al final mi propia pregunta. Justamente, o la hago al tiro, ya me aprovecho que soy el que tiene control. Mira, Patricio, yo creo que la idea de esta sesión en particular, si bien no es la mediática, a lo mejor a muchos les estaría gustando hablar en este momento en la votación del 10%. Pero lo cierto es que esto es muy ciudadano, este tema es muy ciudadano, está tapado hoy día, y lo que nos falta es conocimiento y organización. Podemos pasarnos muchas tertulias como esta conversando de este tema, pero si eso no se transforma en que se active la militancia que reclama espacio en poder a través tuyo formar una filial en su propia comuna y empezar a hacer algo, o formar sus propias asociaciones, dar tu experiencia para ir avanzando en este tema, obviamente con militantes, con ciudadanos, con gente común y corriente, porque ese es el llamado que estamos haciendo. O sea, está bien que nos quejemos, obviamente todos hemos sido de alguna forma víctimas de distintas estafas como consumidores, pero tampoco tenemos los antecedentes técnicos que tú nos entregas, que justamente el cambio cultural que tú reclamas pasa por una acción concreta, que es iniciar el proceso de reforzamiento de las asociaciones de consumidores, porque las asociaciones de consumidores, al menos como yo entiendo, actúan sobre demanda en general, no actúan de mutuo propio en general. No sé si podrán hacerlo también, pero tienen capacidades limitadas. Tú estás en Temuco, podrás abarcar a lo mejor a la Araucanía, en el Biobío hay otras más, en fin. Si vamos a actuar, actuemos a través de la institucionalidad. Ese es el llamado. Los radicales en general somos muy republicanos en ese aspecto. Y por lo tanto, por así decirlo, cobrarte la palabra en términos de tu experiencia y poder hacer cada uno en su lugar lo que tiene que hacer, que es potenciar esta figura y utilizar esta figura para poder hacer los cambios de base que se reclaman, porque los cambios no se van a producir por sí mismos, ni siquiera marchando, algunos sí, otros no. Y este en particular se puede producir si en cada comuna o en cada territorio existen asociaciones de consumidores activas que hagan los reclamos, si no, no va a cambiar nada. Patito, yo no sé si ya contestaste tu teléfono, para que o sea, tu micrófono para que hagas tu pregunta. No te veo en este momento. ¿Me escucha? Espérate un poquito, Patricio, que falta una pregunta de Patricio Leiva. Ya. Sí, Ahí sí, conectó. bueno, ahí sí. Hola, Eduardo, buenos días, correligionarias, correligionarios. Tocayo Patricio, felicitaciones por su exposición, Clarita. No, yo un poco una reflexión, yendo a lo que señalaba Patricio y a lo que yo he señalado. Somos un país reactivo, no preventivo. Somos un país que, verdad, le cuesta, a pesar que reconozco que últimamente hay gente que no le da lo mismo que un reclamo ante alguna empresa, pero vivimos en torno a una construcción de un modelo que ojalá propicie oligopolio y, por qué no, un monopolio, que es el mejor de los mundos para las personas que están en esa parada. Entonces, nada, yo creo que el tema financiero, que encuentro que es el más delicado, hay una falta de educación financiera, pero te diría, yo me he percatado, digamos, muy severa, muy compleja. Si eso le sumamos, digamos, la mala situación y cosas por el estilo, la pandemia y todo lo que haya detrás, todas las externalidades negativas y este escenario de países con ingresos medios, que uno de los temas súper complejos, que es, más o menos se asimila a cuando una empresa chica empieza a transitar a una empresa grande. Esas empresas chicas, muchas mueren en el intento de crecer, porque no es lo mismo administrar 100 que 1000. A los países les pasa lo mismo, la trampa de los ingresos medios. Pero yo echo de menos, digamos, que educación financiera fundamentalmente. Y como consulta, yo no sé, estimado Patricio, los canales que generalmente funcionan unidireccionalmente, si eso va a haber o hay algún tipo de normativa que se esté tramitando o que esté en la mente de alguien para que esos canales sean
hoy día a la luz de este tema digital, donde uno compra digitalmente, etcétera, sea algo que sea también un canal, obliguen a los que venden a tener un canal bidireccional, porque lo que estamos viendo hoy día solamente canales unidireccionales. Por ejemplo, uno compra una cosa, la devolución o la plata no les llega nunca, a los 2-3 meses. Entonces, porque el sistema está hecho para un canal unidireccional. Bueno, una reflexión, una pregunta concreta respecto a lo último. Gracias. Gracias, Patricio Leiva. Patricio Cornejo ahora nos va a responder las 3 preguntas que se lanzaron en esta ronda y está a la espera de hacer su pregunta Felipe Navarrete. Gracias. Mira, respecto de una nueva facultad que se me olvidó mencionar, de las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores, ahora ellos pueden, o sea, podemos ser entes de mediación. Es decir, somos igual que CERNAC. Si nosotros somos una asociación de consumidores, ya sea Fiscalía del Consumidor o las que se puedan formar en adelante, ellos son una entidad, como es de interés público, una entidad de mediación. Y eso significa que si la asociación llama a un proveedor para poder llegar a un acuerdo, existen más posibilidades de poder insistir y llegar a un acuerdo directamente con el proveedor, más que CERNAC, porque CERNAC, como es un servicio masivo a nivel nacional, ellos no se preocupan de solucionar el problema, sino que cumplir con los plazos, básicamente. Y esta facultad se le otorgó a través de la ley 21.081 de ahora del 19 de marzo del 2019, que es una arista que se pudiera incentivar. Insisto en que no tengo, o sea, tengo toda la disposición de que se formen más asociaciones de consumidores o en su defecto sucursales de la Fiscalía del Consumidor. Les voy a dar, respecto de lo que dijo el colega, o sea, el compañero Patricio, esa conducta que las tienen todos los retail grandes, que Falabella, Ripley, ITE, Sodimac, venden por internet, el producto no llega, la persona reclama CERNAC, la empresa dice que le va a devolver el dinero y al final la plata nunca llega. Eso es una infracción a la ley del consumidor. Y eso se tiene que judicializar en el juzgado policial local y el proveedor arriesga una multa desde 50 a 700 UTM. Y puede solicitar, aparte la multa, que en realidad la multa es para la municipalidad, puede solicitar una indemnización de perjuicios. Y eso varía entre la jurisprudencia desde 300.000 pesos a 1,5 millones por compras pequeñas, digamos, desde 1.000 pesos hasta 300.000 pesos. Yo he ganado varias causas en ese sentido. Un ejemplo más práctico, una familia compró unos regalos de Navidad, el viejito Pascuero nunca llegó, y presenté la demanda y indemnizaron a 700.000 pesos a la familia, o sea, al consumidor, lo indemnizaron con 700.000 pesos y los patines o los regalos de los niños eran como por 30.000 pesos. Si bien se demoró, pero hubo justicia y se condenó al proveedor y se pudo llegar a ese acuerdo. Y las cajas de compensación tienen un convenio que según ellos se llaman intercaja. Y este abuso sí que es asqueroso porque, un ejemplo práctico, una persona pidió un crédito en Caja Compensación Los Andes, no pudo pagar o quedó sin trabajo. Después se vuelve a trabajar en otra empresa y la otra empresa tiene otra caja, por ejemplo la Araucana, y le comienzan a descontar las cuotas del crédito que quedó pendiente con la otra caja. La Corte Suprema
ha sancionado a la Caja Compensación La Araucana porque este convenio intercaja no existe. O no es, o sea, de que existe el convenio, pero no es un convenio legal, es un convenio arbitrario e ilegal. Lo que es el mismo ejemplo que si yo comprara en Falabella y Falabella hiciera un convenio con ITES, significa que me pueden descontar la plata o por ITES o por Falabella. Las cajas de compensación están haciendo lo mismo. Y eso sí que era respecto a las preguntas. Gracias, Patricio. Hay 3 preguntas más. Una es Milali Tortas, que nos pregunta por Facebook. Dice, cuando alguien tiene un crédito hipotecario y por alguna razón importante de salud dejó de pagar 5 dividendos, 600.000 pesos, los deja en el banco para el final, y esto se transforma en más de 7 millones. ¿Cómo se puede corregir? Pregunta ella. Y hay 2 personas más que están solicitando la palabra, que es Felipe Navarrete y Jorge. Así que vamos a escuchar la pregunta de Felipe Navarrete y posteriormente de Jorge. Felipe. Gracias, Eduardo. Me voy a sumar a las palabras de Patricio y darte las gracias, porque de verdad ha sido una exposición muy bonita, muy bien llevada también. Te agradece la humildad, querido colega. Oiga, en este mundo, o en este país que nos va a dejar de herencia la pandemia, el desarrollo de los mercados informales, las ventas de ¿cómo se llama?, de productos a través de plataformas como Instagram, Facebook, todo esto que ni siquiera va por la vía de la venta digital formal de una tienda. ¿Cómo se pueden hacer regulaciones? ¿Qué debiéramos nosotros ya estar mirando? Porque esto llegó para quedarse, para las relaciones comerciales entre estas personas que finalmente terminan siendo particulares. Porque así como pasa con Uber, así como pasa con Didi, y las otras plataformas que tienen que ver con el tema del transporte, que también llegaron para quedarse, esta nueva manera, esta nueva interrelación de comercio entre particulares va a durar por mucho tiempo. Además, se descubrió que dan en un mercado o un nicho muy pequeñito que les permite sobrevivir, pero que es un nicho bastante fiel. Eso, Patricio. Gracias, Felipe. Ahora escuchamos la pregunta de Jorge. Jorge. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. Perfecto. Mire, ustedes han tocado temas muy interesantes y todo transversal con la palabra educación. Entonces, escuchando todo aquello, ya se habrán dado cuenta que yo soy profe y trabajo en forma online porque tengo una pizarra aquí atrás, si es que se puede ver. La pregunta es, en general, si la pueden hacer llegar a nuestros parlamentarios. Y la escribí porque era un poco larga. Dice, todo parte por la educación, ¿cierto? Si hablamos del CERNAC, educación financiera, ¿cierto? ¿Por qué no se toma todo lo planteado para que nuestros parlamentarios de alguna forma obliguen a modificar los planes y programas del Mineduc, ¿correcto? Ante el Mineduc, e incorporar ahora, aprovechando la situación que estamos viviendo, todo lo planteado aquí y la educación remota? Claro, para eso se hace más que evidente que nuestros niños y jóvenes tienen que tener el acceso gratuito en cualquier rincón del país al Internet. En Sudamérica pagamos el Internet más caro. Y aquí daban por hecho de que todo el mundo en Chile tenía Internet que podía estarse informando. No es así, pues no pasa eso en los colegios. ¿Ya? Y de alguna forma las empresas pues perfectamente podrían ayudar a un país, si realmente quieren aportar al país, a ayudar con financiar eso, descontándole el porcentaje o rebajándole en partes del IVA. Esa es mi pregunta. Gracias, Jorge. Ya, Patricio, te vas con las respuestas y yo creo que si no quedan más preguntas vamos a ir cerrando. Dale, Patricio. Muy buena la pregunta de la persona que tiene la deuda hipotecaria, porque las empresas de cobranza extrajudicial son empresas que están al límite de la usura, que es un delito de
financiero que existen pocas denuncias respecto del delito propiamente tal. El consejo para esa persona que claramente deber 600.000 pesos y llegar a pagar 7 millones, no hay para qué ser una persona iluminada en los números para verificar de que existe un abuso. Y en situaciones como esta, lo más recomendable, si es que la situación, la deuda hipotecaria está judicializada, es pagar directamente en el tribunal y que el tribunal liquide la deuda, es decir, que si la persona debía 600.000 pesos, el tribunal va a determinar el capital, intereses, reajustes y las costas procesales, los va a determinar el propio tribunal y claramente no va a ser los 7 millones de pesos. Y en el caso que ella ya haya pagado, ella podría hacer la denuncia en el Ministerio Público o la Fiscalía correspondiente, señalando de que existe una usura, si es que eso ya lo realizó. Insisto, si la persona tiene una deuda hipotecaria, que mejor pague en el tribunal y que el tribunal determine cuánto es lo que hay que pagar. Porque cuando la persona tiene la soga al cuello y va al estudio jurídico de cobranza extrajudicial, lo primero que hacen es decirle que si usted no paga, le vamos a rematar la casa, le vamos a sacar poco menos que a patas de su hogar, y las personas manejan o manipulan con el miedo, y las personas con miedo firman cualquier documento. Incluso es más, hay empresas de cobranza que las deudas ya están prescritas y las personas, como no tienen educación financiera, va con el miedo, repacta y no nace toda la deuda de nuevo y ahí vuelven a endeudarse por deudas que ya están prescritas. Respecto de don Felipe, bueno, gracias también por los comentarios favorables de la... Igual estoy un poco nervioso porque no es tan fácil poder explicar lo que uno tiene tanto en la cabeza, poder resumirlo en tan poco, pero he tratado de hacer el mayor esfuerzo. Don Felipe, respecto del comercio informal, la ley del consumidor sí regula estas situaciones, porque incluso si que uno comprara, este es un ejemplo de academia, pero es como bien simple. Si es que uno va a la feria y compra un saco de papas, y este saco de papas tiene papas que vengan podridas, la ley del consumidor también se aplica a ese proveedor, porque la persona que vende productos también es un proveedor, y el consumidor es el que paga por un precio. La ley del consumidor dice el que paga un precio. No dice que tenga que tener boleta o factura. Por lo tanto, esta nueva cultura de compras de cosas o servicios o productos a través de Internet, sí se aplica la ley del consumidor. Pero para que sean condenados o que sea judicializado, hay que llegar al tribunal para poder buscar esa sanción. La ley está, pero hay que aplicarla. El ejemplo que también les quisiera dar y que lo tengan en conocimiento, yo creo que este va a ser el consejo más grande que les voy a dar de toda la charla de hoy día. El artículo 17 de la ley 19.496 señala que todos los contratos tienen que tener a lo menos 2,5 milímetros el porte de la letra, la famosa letra chica. Eso fue el año 2014 que se implementó esta normativa. Y supuestamente existe el sello CERNAC. El sello CERNAC significa que los contratos de todas las empresas no tienen cláusulas abusivas. Ese es el famoso sello CERNAC. Pero no existe ningún banco, no existe ningún retail y ninguna empresa grande que tenga sello CERNAC. Por lo tanto, es una letra muerta, y todos los contratos que uno suscriba con ISAPRE, el banco, el retail, y si el contrato, el porte de la letra tiene 2,5 milímetros menos que ese porte,
es un contrato que pueda ser declarado nulo. Así que hay que tener ojo con eso. Y respecto del correligionario profesor, que lo felicito porque es una maravillosa profesión, en el programa del Mineduc solamente existe actualmente regulado en el nivel de quinto básico poder enseñar educación financiera. Y esto lo supe a través de la doctora De Negri, que es una doctora en Derecho del Consumidor, pero ella es de profesión psicóloga. Y ella tiene muchos videos y una de las más capacitadas a nivel nacional, la doctora De Negri, respecto a la educación financiera. Pero hace falta que el Ministerio de Educación, a través del se modifique, porque la educación financiera en quinto básico es prácticamente para cumplir con las normas internacionales, porque claramente debiera ser en toda la educación o derechamente ya cuando están en enseñanza media, porque ahí ya existe una administración del dinero. Y respecto de la educación remota, tengo varias experiencias demandando a IPE Chile, a IEP, Preuniversitario Pedro Valdivia, Universidad Autónoma, en el sentido de que, si bien por el recurso de protección se perdió, pero sí o sí es una infracción a la ley del consumidor respecto de la calidad de la tecnología para poder educar, y claramente hay que hacer un cambio legislativo en el tema de la educación para poder tener acceso a Internet de todos los niños y personas de todos los lugares, porque no puede ser de que el más rico, o ni siquiera el más rico, sino que la persona que tenga acceso a Internet va a tener una educación. Y eso no tengo la certeza si que hay algún proyecto respecto de eso. Sería una bonita propuesta legislativa para modificar los programas educativos, porque como insisto, solamente existe en quinto básico, en enseñanza media no existe, y debiera ampliarse la educación financiera, porque esa va a ser la única forma de poder cambiar, hacer un cambio cultural con las generaciones nuevas. Gracias, Patricio. Bueno, ya estamos en la hora del término de esta tertulia. Vamos a agradecerte una vez más, Patricio, tu exposición, dejarte recontra comprometido para que todos los que estuvieron presentes aquí o nos escuchen por Facebook Live, podamos hacer algunas cosas, distintas cosas en cada una de las comunas en que estamos viviendo. Así que nos despedimos. Si quieres permanecer en la sala Zoom para seguir conversando con las correligionarias y correligionarios, excelente. Si no puedes porque tienes otra cosa que hacer, te va a pasar lo mismo que le ha pasado a mucha gente que ha estado circulando por esta sala en esta mañana. Así que gracias, Patricio, y te doy unos segundos para que te despidas de la audiencia de hoy. La verdad que estoy muy feliz de poder haber participado de esta tertulia, ya que yo tengo fe y confianza de que este partido hay personas que son buenas de corazón, que tienen buenas intenciones, que tienen vocación de servicio, y que este partido, si nació con un concepto bastante básico a través de la igualdad, estamos en la época histórica de tanto del partido como del país, de realmente hacer una igualdad de todas las personas. Nosotros no somos gente, somos personas, somos seres humanos, tenemos dignidad, y esto se tiene que plasmar a través de la nueva Constitución, y eso es lo que me gustaría. Mi sueño y mi lucha es que los derechos del consumidor estén en la nueva Carta Fundamental, y para eso necesito que la gente se empodere en el conocimiento de los derechos del consumidor. Y cualquier duda, consulta la página de fiscaliadelconsumidor.cl, y les puedo compartir a través del chat mi correo y el teléfono. Así que eso, y muchas gracias por todo. Gracias, Patricio.